¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y hoy queremos hablar con el abogado Julián Quintana, quien defiende a las víctimas de la Universidad del Magdalena. Recordarán ustedes, y este dato es muy importante, en los próximos días el equipo de abogados del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, va a pedir la preclusión del proceso que se adelanta en su contra desde hace ya un tiempo, desde hace varios años, por asesinatos que se presentaron en la Universidad del Magdalena. Semana conversó con el abogado de Carlos Caicedo, quien ha señalado que agentes del Estado, lo estoy citando literal, y paramilitares son responsables de los crímenes de la Universidad del Magdalena. Por supuesto, la respuesta que ahora tenemos acá en entrevista con Semana es la del abogado Julián Quintana. Doctor Quintana, bienvenido a Semana, y arranco con la pregunta entonces: ¿qué responderle a los abogados del gobernador Carlos Caicedo, que incluso señalan que él es inocente en estos hechos? Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero, como representante de víctimas, queremos exigir el respeto por ellas. Son 20 años de los cuales se ha buscado justicia, y hoy lo que vemos es una declaración del gobernador totalmente distorsionada, una declaración plagada de mentiras. No es cierto, el primer punto, que la fiscalía lo haya exonerado. Tampoco es cierto que lo hayan declarado inocente, y tampoco es cierto que el proceso lo hayan cerrado. Lo cierto es que la Fiscalía Quinta, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, acopló dos testimonios muy importantes de los paramilitares Rojas, quienes aceptaron mediante sentencia anticipada que habían asesinado al profesor Roque Moreno. Y estas dos personas, que ya está reconocida su responsabilidad con fundamento en varios elementos de prueba, han dicho de manera contundente que Carlos Caicedo fue quien dio la orden para matar a este líder estudiantil. Y asimismo pasa con el caso del estudiante Hugo Maduro. En este sentido, nosotros como víctimas vamos a seguir trabajando, pero sí causa mucho descontento frente a lo que estamos haciendo, que el gobernador, junto con sus abogados, estén diciendo mentiras a la opinión pública. Ahora bien, ellos dicen que agentes del Estado y paramilitares cometieron el delito. Claro, pero lo que no dicen es que en esos testimonios Carlos Caicedo está enredado. Recuerden ustedes que una de las hipótesis de la Fiscalía que han hecho públicamente es que Carlos Caicedo negoció la universidad con paramilitares y políticos de la región precisamente para poder fungir como rector. Y a cambio, los paramilitares eliminaban a sus enemigos políticos. Y eso está en el expediente. Así que creo que hay que contextualizar bien los hechos y no creer en las mentiras del gobernador, en principio. Doctor Quintana, lo que usted nos está diciendo, palabras más, palabras menos, es que el gobernador Carlos Caicedo es responsable de los crímenes de la Universidad del Magdalena. ¿Es el directo responsable? Miren, no lo digo yo. La tesis de la Fiscalía, recordando algo trascendental: Carlos Caicedo está imputado por la Fiscalía en Ley 600 por estos homicidios y por concierto para delinquir. No lo dice este togado, lo dice la propia Fiscalía General de la Nación. Y por eso, cuando resolvió su situación jurídica, que tiene una prohibición para salir del país, tiene esa medida vigente, lo reafirmó. Y también esto llegó a segunda instancia a la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte dijo lo siguiente: que habían elementos probatorios que demostraban la inferencia razonable de autoría y participación del gobernador Caicedo en los homicidios y en el concierto para delinquir. Concretamente, el concierto se ha aprobado, según la Fiscalía, en el comunicado que sacó, que existió contratación dada a los paramilitares de la universidad a cambio de que pudiera fungir como rector. Y miren ustedes algo particular: ¿cómo es posible que un exmiembro del ELN en una región cooptada por los paramilitares lograra ser rector de la universidad? Y la Fiscalía da una explicación muy lógica y probatoria, y es que se negoció con los paramilitares para que él pudiera fungir como gobernador. Lamentablemente, aquellos que se opusieron a Carlos Caicedo terminaron muertos, y es el caso de Hugo Maduro. Hugo Maduro, uno de los líderes asesinados, le puso una queja a Carlos Caicedo ante la Procuraduría porque se posesionó como rector sin ser abogado. Miren ustedes esto tan grave: no tenía el título de abogado. La Procuraduría lo sanciona y
posteriormente asesinan a Hugo Maduro, que era un líder estudiantil que había denunciado estos hechos. Así que nosotros estamos a la expectativa del cierre de la investigación y, contrario censo, yo creo que estoy totalmente convencido de que a Caicedo lo van a acusar por estos graves delitos. Sí, lo que dice el abogado Ricardo Telles, doctor Quintana, es que van a pedir entonces esa preclusión del proceso a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Y mire usted la frase que le dice el abogado Telles esta semana, y por eso quiero conocer su respuesta, o el mensaje que usted le enviaría al abogado Telles, doctor Quintana. No existe ni una sola prueba, dice él, de que Carlos Caicedo tenga que ver con todo esto, y señala que por estos crímenes hay algunos condenados que pertenecían al grupo de Hernán Giraldo, quien fue, pues recordarán ustedes, jefe de las autodefensas. Pero ¿qué responderle al abogado Telles cuando dice que no hay una sola prueba precisamente y que practicaron algunas pruebas que demuestran que Caicedo no tiene nada que ver? Mire, de Caicedo no me extraña que sea un mentiroso y mitómano, pero sí me causa sorpresa que un profesional del derecho diga lo que no es. Simplemente basta con leer las resoluciones de la situación jurídica de Carlos Caicedo para evidenciar que existen abundantes elementos probatorios para determinar, por lo menos en grado de inferencia, y yo creo que ahora en probabilidad de verdad frente a la acusación, que sí tiene responsabilidad. Es que lo ha dicho la Fiscalía varias veces, no es este togado. Entonces yo creo que como están en campaña electoral y se han unido ahora al pacto histórico, pues entonces quieren decir que no están siendo investigados. No, la realidad es que están siendo investigados y estamos a puertas de una decisión trascendental en el proceso, y es una posible acusación en contra de Carlos Caicedo. Así que hay que llamar la atención de esa defensa, que deje de decir mentiras y que sea leal procesalmente, porque eso no es lo que dice el proceso de la investigación de Carlos Caicedo. Doctor Quintana, entiendo que el CTI va a realizar una inspección judicial a la Universidad del Magdalena en el proceso justamente contra el gobernador. ¿Eso cuándo se dará? Claro, contextualizando, miren ustedes esto tan importante que mencionan. El Canoso, que era el jefe político de la SAUCE en ese momento, testificó ante la Fiscalía en su primera versión, porque después se retractó cuando le nombraron familiares en la alcaldía y en la gobernación como contratistas. Dijo en la primera declaración que él había sido el intermediario con la SAUCE para darle la contratación a los paramilitares. Y producto de esa declaración, la Fiscalía lo que quiere es afianzar esa tesis y mirar cuáles fueron los contratos que se dieron y a las personas que se le asignaron. Eso es una evidencia muy contundente, y lo que dice la Fiscalía es que lo hará en los próximos 15 días. Así que el CTI seguramente estará esta semana o la otra haciendo inspecciones en la universidad para cumplir la orden de la fiscal delegante de la Corte Suprema de Justicia. Pues doctor Quintana, por supuesto estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Quiero hacerle una pregunta ya en 30 segundos ya para cerrar, doctor Quintana. No puedo dejarlo ir sin conocer su opinión sobre lo que pasó ayer en el Congreso de la República, doctor Quintana. Muchos abogados, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, por ejemplo, dice que se está dando, digamos, una especie de patada a lo logrado en la virtualidad. ¿Su opinión, doctor Quintana, sobre este tema? No, yo creo que uno en una democracia puede hacer unas críticas constructivas. Yo reprocho mucho la posición de la Corte Suprema de Justicia. Las bondades de la virtualidad nunca se habían dado en Colombia, sobre todo en el sistema acusatorio. Estamos optimizando la ley 906 y es lamentable que hoy se haya decidido que volvamos a la presencialidad. Y esto no es un capricho de los abogados, sino que todas las partes se han visto beneficiadas para las audiencias. Por ejemplo, yo en un día puedo tener 3 audiencias, una en el Chocó, otra en Barranquilla, otra en Nariño, y podemos cumplir como abogados y partes. Pero con esta decisión lo que hace es que el proceso vuelva a ser paquidérmico, se vuelva a la metodología de aplazamientos, y creo que se le hace un gran daño a la justicia. Ojalá, cuando esto llegue al Senado, se replantee y volvamos a la virtualidad. Pues doctor Quintana, estaremos muy atentos a este caso que usted nos estaba comentando durante toda esta entrevista, el del gobernador Carlos Caicedo, y por supuesto una batalla judicial que incluso llega ya al máximo tribunal, a la Corte Suprema de Justicia. Doctor Quintana, muchas gracias. A ustedes y mil gracias por visualizar la tragedia de las víctimas. 20 años de impunidad.
esperemos que prontamente existan decisiones. 20 años de impunidad, dice el abogado Julián Quintana, un caso que por supuesto continúa avanzando, como les contamos, por los crímenes de la Universidad del Magdalena. A ustedes muchas gracias, esto es Semana.